Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El sistema de salud pública en Guatemala está prácticamente quebrado. Los médicos no cuentan con los insumos básicos para realizar su labor. La comida es insuficiente para los pacientes y a muchos trabajadores se les debe meses de salario. Esta es la realidad del sistema de salud pública que llega a extremos deplorables y que enfrenta crisis recurrentes. El sistema de salud de Guatemala está compuesto por el Ministerio de Salud, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la red de hospitales privados. Además, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa brindan servicios de salud a sus trabajadores, pero representan un porcentaje mínimo de la población total. Según datos oficiales, durante el año 2014, el Ministerio de Salud atendió al 43.2% de la población. El ICS atendió al 12.7%, el sector privado al 10.8% y los hospitales de las Fuerzas Armadas atendieron al 1.1%. El dato dramático es que el 32.2% de los guatemaltecos no tuvo acceso a ningún tipo de servicios de salud, público o privado. Claramente el sistema de salud de Guatemala es insuficiente para atender las necesidades de la población. El resultado es que el país registra la tasa de mortalidad infantil más alta de Centroamérica y la tercera más alta de América Latina. La mortalidad materna es casi 4 veces la que registra Costa Rica o Chile. La desnutrición afecta a la mitad de los niños, lo que resulta en la 7ª tasa de desnutrición más alta del mundo. En los últimos años, los problemas del sistema de salud se han agudizado por las estructuras de corrupción que tomaron el Ministerio de Salud y el ICS. Los recursos destinados a la salud de los guatemaltecos no solo son escasos, sino además fueron saqueados, provocando la crisis de salud más grave que ha sufrido el país en las últimas décadas. Discutir sobre nuestro modelo de salud no solo pasa por erradicar la corrupción como una condición indispensable, sino además es necesario diseñar adecuadamente su esquema de financiamiento, los distintos niveles de atención y, sobre todo, enfocarlo en la prevención. No debemos permitir que cientos de guatemaltecos continúen perdiendo la vida cada año por la inoperancia de nuestro sistema de salud. Hoy en Dimensión, discutiremos con un grupo de expertos cómo podemos diseñar un sistema de salud acorde al siglo XXI. Bienvenidos al programa Dimensión. En esta oportunidad estoy como moderador invitado, dado que el doctor Dionisio Gutiérrez no ha podido estar. Queremos discutir esta semana sobre el tema de la salud pública, un tema que constantemente está en los medios de comunicación y que constantemente se le están buscando soluciones y no se le encuentran. Para discutir este tema importante para el país, tenemos al doctor Miguel Garcés, él es salubrista, al doctor Gustavo Estrada, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar, y a la doctora Karen Slowin, consultora en temas de salud. Guatemala tiene cifras realmente alarmantes, cifras que todos sabemos, lo repetimos una y otra vez, y sin embargo la realidad sigue, continúa, y las crisis en el sistema de salud pues son recurrentes en cada uno de los gobiernos. La percepción es de que esta crisis se ha agudizado desde algunos años para acá y que las personas han tenido que recurrir a métodos alternativos, o le hace, digamos, el sistema privado, el cual obviamente es mucho más caro, dado que los servicios públicos lamentablemente no están cumpliendo la función que deberían. ¿Por qué el sistema de Guatemala enfrenta esas crisis recurrentes y tenemos cifras pues, realmente tan alarmantes y que nos colocan al nivel de países como los africanos? Doctora. Bueno, yo creo que hay, como en todos los problemas que enfrenta el país, múltiples razones para ello, pero yo quiero citar una fundamental que tiene que ver con que en los últimos 20 años hubo una apuesta en el país a no financiar los sistemas públicos de salud.
Entonces resulta que en 20 años el presupuesto para salud ha crecido nominalmente, pero no ha crecido en términos reales, mucho menos si lo pensamos en términos demográficos. Tenemos 20 años de asignar menos del 1% del Producto Interno Bruto que genera el país al Ministerio de Salud. Entonces, si nosotros no tenemos, eso lo que muestra es que no ha habido realmente interés en fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud Pública para cumplir su papel. Por consiguiente, imagínese usted, si en 20 años no le ingresa recursos suficientes al sistema, no se ha invertido en infraestructura, no se ha mantenido la infraestructura vigente, no se han ampliado las capacidades, pues no podemos esperar, digamos, que en términos de la atención de salud a la población más excluida, mejores resultados. Y el Ministerio de Salud, las cifras lo que nos dicen es de que, por ejemplo, para el año 2014 atendió más o menos 18 millones de consultas. El ICS atendió más o menos 6.8 millones de consultas y el resto, digamos, fueron consultas a nivel privado, pero el dato es de que más o menos el 30% de la población sigue sin tener acceso a un sistema de salud público o privado, lo cual obviamente explica los altos niveles de mortalidad infantil, mortalidad materna y todo lo que nosotros ya sabemos. Ese esfuerzo que tiene que realizar el país para poderlo llegar a esa cobertura, ¿de cuánto tiene que ser y cuáles son las reformas que se tienen que lograr? Doctor. Bueno, yo quisiera matizar un poco sus afirmaciones. Evaluar el sistema de salud a partir de las consultas es un poco engañoso porque solo está hablando de la atención de la enfermedad y yo no sé si es cuántas veces repetida. Por ejemplo, una persona puede ir ¿Y qué tipo de 10 veces al año al mismo problema, etcétera. O sea que no es un buen indicador para el desempeño de un sistema de salud. El tema de que tenemos mucha mortalidad infantil y mucha mortalidad materna y esto, pues es cierto, pero esto no es responsabilidad total de los servicios de salud. Los servicios de salud forman parte de todo el esfuerzo nacional, pero un niño muere no porque no haya un puesto de salud, ese es el evento final, sí, pero porque está desnutrido, porque no tuvo sus padres no tuvieron buena educación, por la Hay un contexto socioeconómico. Claro, digamos, hay todo un proceso de determinación de la salud que va mucho más allá de la prestación directa del servicio y atención por un médico. Es una cuestión que va desde las condiciones de vida, que tiene que ver con educación, vivienda, salarios, oportunidades, que en Guatemala no hay. Entonces, no podemos desligar los resultados de la salud al estado que tenemos y al contexto socioeconómico que tenemos. Y a los servicios que prestan las municipalidades, por ejemplo. Es que esto yo no sé si es bueno o malo, porque, a ver, se está hablando que tenemos una poca cobertura en los sistemas públicos de salud y que deberían trabajar en red, pero a la vez promovemos la fragmentación, que no es un enfoque de salud desde lo público, sino por caridad. Digamos, le doy consultas o una iglesia da consultas, y terminamos fragmentando el esfuerzo. Usted pregunta qué tipo de esfuerzo y de qué tamaño hay que hacerlo. Pues es un esfuerzo nacional que va más allá de la salud. Es un esfuerzo por mejorar todo lo que le acabo de decir, educación, condiciones de vida, empleo, salarios, fiscalidad. Es más complejo que dar una cifra, bueno, con tanto... Claro, hay cálculos que dicen cuánto debe gastarse para recuperar la red de servicios. Yo en este momento... Tal vez Karen nos ayude en eso, pero desconozco la cantidad que se necesita. Pero va mucho más allá que eso. Doctor. Miren, cuando hablamos de salud, tenemos que matizar nuestros términos, ¿no? Porque la primera pregunta es, ¿qué entendemos por salud? ¿Entendemos por salud que la persona no se está enfermando, o entendemos por salud un desarrollo integral de la persona, donde la parte biológica es parte de ese desarrollo? Pero la salud es que las personas no solo tengan una condición biológica adecuada, sino que además tengan acceso a su desarrollo, a educación, a trabajo, o sea, una vida integral completa como la que gozamos nosotros. Cuando se habla de salud en Guatemala y se hablan de promedios, eso es totalmente engañoso. Porque usted dice, hay una alta mortalidad infantil, pero la alta mortalidad infantil es en las poblaciones pobres de Guatemala. Pobres, excluidas, usualmente mayas, que viven en la montaña. Ahí es donde realmente tenemos problemas de salud. Porque si usted mira la salud
en este vecindario donde nos encontramos, en la zona 15, la zona 14, los indicadores de salud son tan buenos como los de Suecia. Entonces, no es que el problema de salud sea un problema homogéneo en el país. El problema de salud serio, las deficiencias en salud, afectan a las poblaciones pobres y excluidas de Guatemala. Yo pienso que ese es un punto de partida muy importante. ¿Cuál es el principal problema de salud en Guatemala? Yo diría que es la pobreza. ¿Y cómo solucionamos la salud en Guatemala? Eliminando la pobreza. En un país pobre como este, donde la afección es tan severa que el 50% de los niños tienen desnutrición crónica, lo primero que tenemos que hacer para eliminar eso es aumentar salarios, es aumentar equidad social, es distribuir mejor los recursos. No solo pasa por un aspecto fiscal, como bien dice Gustavo, pasa por un aspecto político y una decisión política de que todos los ciudadanos guatemaltecos tengan acceso a lo necesario para tener salud. Y lo primero de eso es ingreso. Lo primero de eso es ingreso. No podemos tener salud si nosotros no disminuimos la pobreza en Guatemala. Yo considero que el problema de salud de Guatemala pasa por dos aspectos esenciales. Uno es la pobreza y el otro es la inequidad. Porque no solamente no solamente más de la mitad de la población de Guatemala es tremendamente pobre, ¿verdad?, sino que sufren la inequidad en las regiones de mayor pobreza del país, donde menores recursos invertimos. Usted mira el presupuesto del Ministerio de Salud y donde más invierte es en los centros urbanos, en la ciudad capital. Y cuando ves el de la ciudad capital, donde más invierte es en hospitales. Y hospital es el fin de la cadena, no es el principio de la cadena. Nosotros queremos que la gente no llegue a los hospitales. Después, si tú te vas a ver el problema de la prevención, de la promoción de la salud, de la prevención, prácticamente inexistente. ¿Okay? Y podemos ampliar esto cuando yo digo que es inexistente. Solo hay ejemplos muy pequeños. Por ejemplo, las vacunaciones, que el año pasado, el antepasado se cayeron. O sea que ni siquiera con eso hemos cumplido. Pero cuidado, ¿para quién se cae la vacunación? Para la persona pobre. El que tiene recursos lo paga. ¿Okay? Entonces, sí hay en Guatemala una gran división entre el acceso a la salud del que tiene los recursos para pagarla y de que no tiene los recursos. La víctima es este segundo. Y para eso es importante el sistema de salud público, porque se supone que es ahí en donde se tiene que resolver gran parte del tema de la inequidad y que se pueda extender esa cobertura. El problema es que el sistema público está quebrado, básicamente, y va para atrás. Entonces la pregunta es, entendiendo el contexto, pero qué específicamente se tiene que hacer dentro de ese sistema público para poderlo mejorar. Y eso es algo que lo dejo en la mesa y lo discutimos en el siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión. Estamos discutiendo el tema de la salud pública y queremos plantear una pregunta. ¿Tiene cura nuestro sistema de salud? ¿Cómo resolverlo? ¿Quién se anima a responder? Bueno, yo tal vez tomando la idea que se quedó en el segmento anterior, hay dos formas de entender lo público, ¿sí? Y un sistema público de salud en este caso. Uno, entenderlo como aquí se ha entendido, un sistema para los pobres, porque los pobres no pueden resolver por sí mismos, o un sistema público que nos sirva a todos los ciudadanos de este país. Si bien, como decía el doctor Garcés, la concentración de los problemas más severos de salud en el país están en la población en situación de pobreza, el problema de acceso a servicios de salud lo tenemos muchísimas más personas en la sociedad. Es realmente un grupo muy pequeño de la población el que puede optar a buscar solución a sus problemas de salud por sus propios medios. Entonces, aquí hay para resolver el problema del sistema de salud de Guatemala, la primera pregunta que tenemos que resolver y ponernos de acuerdo es si queremos un servicio de salud para los pobres de segunda, tercera, cuarta categoría y que lo demás siga igual, o si queremos realmente construir finalmente un país para todos. Y en ese sentido, el papel del Estado en la construcción de un sistema público de salud que puede engancharse con otras formas,
según los países así puede pasar, de provisión de servicios, pues es importante. Pero si no tomamos esa decisión, ¿qué pasa? Lo que pasó los últimos 20 años. Los últimos 20 años se planteó eso justamente, que hay un sistema de salud para los pobres. Y se creó un programa desde el gobierno de Álvaro Arzú, que se llamó el Programa de Extensión de Cobertura. ¿Qué era? El Ministerio de Salud, con un poco de dinero, subcontrató ONGs para que fueran a dar prestaciones muy básicas, un paquete de servicios, se llamó, muy acotado, en las poblaciones más alejadas del país. En la primera etapa, cuando empezó a funcionar, ayudó definitivamente, por lo menos es mi criterio, a reducir tasas, mejoró la vacunación, mejoraron algunas intervenciones puntuales que son importantes para reducir mortalidad infantil en particular. Pero, como ya dijo el doctor Gustavo Estrada, así no se resuelven los problemas de salud, porque tú no puedes reducir la desnutrición crónica si la gente no tiene condiciones de vida que le permitan alimentarse bien y en cantidad suficiente, sostenidamente, por ejemplo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué clase de sistema de salud queremos? Y yo pienso que si eso no se responde, vamos a seguir parchando y tratando de paliar situaciones específicas. Pero cuando uno parte del supuesto de que lo que uno tiene en una sociedad son recursos escasos y que esos recursos, la forma en que nosotros financiamos nuestro sistema de salud, bueno, está el ICS, que por supuesto es una discusión que tarde o temprano tenemos que abordar más adelante en el programa, pero el sistema de salud, digamos, como tal, es financiado con impuestos generales y con acceso básicamente, en principio a todos, ¿sí? Y es completamente gratis. Un sistema así es sumamente complicado de sostener. Digamos, muy pocos países en el mundo podemos pensar que tengan un sistema en donde sea completamente gratis, digamos, y que sea financiado con impuestos generales. Usualmente lo que nosotros vemos son sistemas de seguridad social como los del ICS, por ejemplo, en donde las personas que trabajan cotizan y de alguna forma son impuestos específicos para financiar un sistema que cubre a todos. En el caso de Guatemala, donde existe esa precariedad de recursos, no tenemos que hacer los mayores esfuerzos por llevar precisamente esos servicios de salud, por ejemplo, al 30% de personas que no están teniendo ahorita servicios de salud, antes de pensarlo en un sistema más general, que en este caso, se me ocurre a mí, sería un sistema como el de la seguridad social, en donde lamentablemente, digamos, todavía está de forma incipiente y en retroceso, que eso es algo que tenemos que discutir también. No sé qué opinan ustedes. Yo quisiera de nuevo matizar este tema de que los servicios de salud son completamente gratuitos. Ya están prepagados, digamos. De hecho, por la estructura presupuestal, por la estructura fiscal nuestra, pues el consumidor final es el que paga impuestos y todos paramos pagando impuestos y esos impuestos sirven para pagar los servicios públicos, de acuerdo a la escasez. Entonces no es que sean gratuitos, digamos que están prepagados de alguna manera. Claro, no necesariamente en la misma proporción como sí funciona en una seguridad social, ¿verdad? Existen ejemplos de países civilizados, Inglaterra por ejemplo, donde no funciona un sistema de seguridad social. Ahí es basado en impuestos, total. Y se paga algo, se pagan 9 libras por cualquier evento, porque tiene gripe o se paga 9 libras por tratamiento de cáncer. Pero logran ese equilibrio a partir de los aportes de los impuestos. O sea, sí existen ejemplos internacionales donde uno puede ver que han hecho avances y tienen sistemas que sí funcionan así. Ahora, respecto a focalizar en Guatemala, yo le agregaría, digamos, utilizo el argumento de Karin. Focalizar es tener una visión del sistema de salud para pobres, que a la larga resulta más caro y resulta como un tiro en el pie, porque ¿a quiénes les afecta no tener un buen sistema público? Pues le afecta, sí, a ese 30% que no tiene, pero aún a los que reciben les afecta. Veamos los empresarios, que es quizás más cercano a este espacio. Los empresarios pagan el ICS, pagan impuestos para el sistema público, pagan el seguro de sus empleados, tienen clínica, pagan 4 veces por lo mismo, por no tener un sistema público que funcione, ¿verdad? Otro ejemplo internacional, Japón utiliza el sistema público para sus empleados de fábricas. Estados Unidos no. Es un mal ejemplo Estados Unidos porque hay que tener seguros privados. O sea, existen suficientes evidencias en el mundo para asegurar que un sistema público sin focalización tiene mejor desempeño que un sistema público focalizando. Claro, Muchísimo. son niveles de desarrollo distintos
es una clase media amplia, digamos, y de alguna forma tiene la base suficiente como para poderlo sostener. En el caso de Guatemala es complicado cuando usted tiene que, digamos, muy poca gente está en el trabajo formal y la gran mayoría está en la informalidad. Pero le vamos a dar la palabra al doctor. Mire, alejarnos de la discusión política en salud es realmente equivocado. Y tenemos que caer en la dimensión política, ¿verdad? ¿Por qué es que en Guatemala hay tanta pobreza? ¿Por qué? ¿Por qué en Guatemala hay tanta inequidad? ¿Por qué? Y no todos los ciudadanos guatemaltecos tenemos los mismos derechos. Si es así, la población maya de la montaña tiene el mismo derecho que usted, que yo, y que el dueño de esta propiedad donde estamos. ¿Okay? Pero eso no ocurre así. Si usted mira el ICS, por ejemplo, es un ejemplo de inequidad en cuanto a que solo sirve a la población económicamente activa con trabajos formales, no a la población de la economía informal. Pues la economía informal es igual de trabajador, pero el ICS no le permite ese acceso. Que hayan dos sistemas, ICS y Ministerio de Salud Pública, es un desperdicio de recursos. Eso deben estar integrados. Y esa es una decisión política. Cuando yo le digo eso es porque mientras no hay una claridad de los organismos del Estado guatemalteco, de que la salud, por un lado, es un derecho de toda la población y por otro lado, es un avance que vamos a tener todos los guatemaltecos en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, pero para eso necesitamos una población que esté sana y que esté educada. Usted no puede tampoco pensar en salud cuando los niveles educativos del país son tan bajos, ¿verdad? 5 años en promedio, para ni siquiera se toda termina la población. No puede pensar en salud, no puede pensar en desarrollo humano. Y todo eso es una dimensión política. Y pienso que es pertinente hablarlo en este momento cuando hemos tenido un aparente cambio de gobierno, pero que nosotros seguimos viendo que la estructura es igual, la estructura no cambia. Porque uno no ve aquí que hay un proceso político conducente realmente a que se respete la ciudadanía en salud de los guatemaltecos, ciudadanía en salud entendiendo los derechos que ellos tienen a la salud. Mientras no se resuelva el tema de equidad social, va a ser imposible resolver el tema de la equidad en salud. Mire, para tener cobertura universal en salud se necesita el 6% del PIB estatal. Y en Guatemala sí se gasta el 6% del PIB, pero ese 6% del PIB... La mitad es privado. 4% es gasto privado, ¿verdad? Y gasto privado de esa persona que no tiene servicio de salud y llega a la farmacia. Es gasto de bolsillo. 70% de eso se va en medicamentos y yo le apuesto que el 80% de esos medicamentos son inefectivos o hacen daño, recetados por el dependiente de la farmacia que no tiene formación ninguna. Nosotros sí tenemos que ver el tema de la salud como un tema de desarrollo nacional. Es un tema estatal, es un tema que el Congreso de la República debe entenderlo, que el presidente de la República debe entenderlo, que es un tema de desarrollo nacional. Si nosotros tenemos una población sana, toda Guatemala va a estar mejor. Y es cuando me dicen que no hay dinero, digo, Costa Rica tiene menos PIB que nosotros. Ahí hay un dato, ¿verdad? Es PIB per cápita, y PIB per cápita es el dato relevante. Y sí. Costa Rica tiene casi 3 veces y medio el PIB per cápita de Guatemala. O sea, nosotros tenemos aquí 3.500 dólares PIB per cápita y Costa Rica debe andar como 13.000. Entonces, digamos, claro, es una economía más pequeña, pero con menos gente y con, digamos, un nivel de crecimiento económico muchísimo más grande que Guatemala. Y menor inequidad. Por supuesto. Que lo viene trayendo. Aunque ha crecido la inequidad en Costa Rica. En los últimos años. Ha crecido en los últimos años, con las nuevas políticas, ¿verdad? Ha crecido en los últimos años, pero es un país que nos puede dar un ejemplo de equidad en salud. Con un sistema de seguridad social. Claro. Que eso es lo que tenemos que discutir. Pero cuidado, es un sistema de seguridad social que se unió con el Ministerio de Salud Pública. Esa fue una decisión política muy importante. Tal vez, Paul, yo quería como añadir un par de cosas. Yo creo que Nos queda un minuto en este segmento. Rápido, es un mensaje solo para cerrar este tema.
Hay que diferenciar entre lo que es tener un sistema que nos sirva a todos, que sea público con diferentes composiciones, pero esencialmente para todos, y la prioridad que ciertos grupos de población deben tener en su derecho al acceso. Entonces aquí se utiliza la palabra focalización como casi un sinónimo de prioridad y no significa lo mismo. Lo que un sistema de salud para generar equidad debe dar es prioridad, o sea, atender primero al que menos tiene, pero su concepción, su organización, su financiamiento debe permitir que todo ciudadano tenga acceso. Eso sí nos puede cambiar, digamos, la forma de entender lo que tenemos que hacer en salud. La pregunta es cómo construimos ese sistema para todos. Vamos en el siguiente. Ok, perfecto. Continuamos con Dimensión. Continuamos discutiendo el tema de la salud en el Guatemala, el sistema de salud público, cómo construirlo. Y eso fue lo que precisamente nos quedamos en el segmento anterior. ¿Cómo construir ese sistema que sirva para todos, pero que tenga prioridades? Doctor. Bueno, ¿por dónde empezar es el tema, verdad? Digamos que hay como 3 opciones. Una sería, y que es lo que se ha hecho casi siempre cada nuevo gobierno, es como tratar de hacer bien lo que están haciendo. Trabajar más el tema de la eficiencia de lo que tenemos, más que la efectividad y los cambios, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto hay que hacerlo. Seguramente hay unas brechas enormes de eficiencia con lo que actualmente tenemos y que podríamos, con el mismo recurso, hacer muchas cosas más. Pero tenemos que pensar en un sistema diseñado totalmente distinto. Yo creo que tenemos que tender hacia un diseño distinto. ¿Y qué elementos tiene que contener? Bueno, primero, eso es lo que se ha estado mencionando aquí, que sea un sistema pensado para todos, y esto quiere decir que se piense la salud como un producto social y que se vincule con el resto de políticas del Estado. No se piense la salud como una acción aislada de médicos, enfermeras y medicinas, sino que se vea integrada a todo un proceso nacional de desarrollo humano. No podemos pensar en un sistema distinto de salud si no lo amarramos a transformaciones globales del Estado. Y esa es una dificultad enorme, por supuesto, porque hay que incluso pensar en un país distinto, ¿verdad? Con más equidad y con más oportunidades y más desarrollo. Entonces, decía que una opción, y la tradicional, es el tema de la eficiencia, pero creo que todavía nos falta entender cuáles son estos movimientos irreversibles que nos permitan caminar hacia un sistema más amplio, más incluyente. Algunas de estas seguramente van por el enfoque político. Una buena oportunidad sería, por ejemplo, nosotros tenemos la Constitución que dice que la salud es un derecho, ya estuvo, pero tenemos un código de salud totalmente, digamos, vinculado a las reformas del Estado de los 90. ¿Verdad? Un código de salud que lo que permite es seguir haciendo lo mismo, pero con una racionalidad económica y que necesitamos cambiarlo. Entonces, por la parte de la política, creo que esa sería alguna de las opciones. No sé si es la única, pero me van a ayudar mis colegas. El tema de, digamos, de... Pero se tiene que pensar, por ejemplo, en fusionar el ICS con el sistema de salud. Por ejemplo, tener un sistema único. ¿Y cómo funcionaría? O sea, ¿tenderíamos más a un sistema como el del sistema de salud o tenderíamos más a uno como el del ICS? O sea, me refiero a que tiene que estar cotizando sí, o no. ¿Cómo lo tenemos Esa que respuesta pensar? no la tengo, pero, por ejemplo, otro ejemplo internacional, Brasil logró un sistema único de salud y fusionó todos bajo el sistema del Ministerio de Salud brasileño. Y aunque diversificó la oferta a partir de proveedores privados en algunos lados, exacto, es una idea, la idea primaria es que todos tengan acceso a servicios de calidad. No importa el mecanismo, pero bajo la conducción del ministerio, bajo el financiamiento estatal. ¿Verdad? Que, de nuevo, puede comprar servicios a otros proveedores para lo que no tiene disponible, pero se puede hacer. Si es un modelo del ICS basado en contribuciones tripartitas del empleado y el Estado y esto, o si es un modelo basado en impuestos, no sé. Creo que esa es una enorme discusión que tenemos que hacer en el país pronto, porque es una decisión política que hay que tomar. Porque además la gente que está en el ICS tiene, digamos, muchísimo mejores servicios, aún con todas las quejas que pueda haber del ICS, no, sí, pero muchísimos mejores servicios que los que pueda tener en el de servicio de salud. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Tenemos que profundizar este sistema o de pronto lo mezclamos, pero eso significa que el ICS, por ejemplo, en su diseño pueda decaer más de lo que ya está?
No, en lo absoluto no. Mire, yo siento que el fondo, la esencia de esta discusión es económica. Usted mismo ha asistido varias veces en la forma de financiamiento, ¿verdad? También en algún momento se refirió a que no hay servicios de salud gratuitos. En otros países sí hay servicios de salud gratuitos, pagados con impuestos del Estado, sea por una contribución voluntaria como los países nórdicos, no una contribución voluntaria, una contribución de los trabajadores, ¿verdad? Pero sí hay maneras de hacerlo. Todos los guatemaltecos pagamos impuestos, pobres y ricos. Y si usted mira también lo que pagan los pobres en relación a lo que pagan constantemente de IVA, y posiblemente es un porcentaje mayor de lo que pagan muchas gentes que tienen mucha plata, ¿verdad? El tema aquí es que para mejorar la salud en el país, primero es necesario fusionar los servicios ICS, Ministerio de Salud Pública. No tiene por qué perder calidad el ICS, al contrario, debiera mejorar calidad, porque vamos a entregar recursos, vamos a estar todos con mayor cantidad de recursos y sobre todo, no solo los económicos, sino los recursos humanos, todo el personal que está trabajando en esos servicios, ¿verdad? Eso significaría, perdón doctor, eso significaría entonces de que ese sistema de financiamiento del ICS lo desmantelamos, por ejemplo. Yo no pienso que vamos a desmantelarlo. Entonces, ¿cómo lo financiamos? Sí, yo no pienso que vamos a desmantelarlo. Yo pienso que debe ser, ahí sí que un financiamiento tripartito. Parte todos los guatemaltecos que aportáramos al ICS y el Estado que aportara al ICS, y obviamente que la empresa privada siguiera aportando al ICS como lo está haciendo ahorita. Sería abrir la posibilidad que la economía informal también aportara al Seguro Social. Ahora miren, esto de los aportes también hay un tema aquí de justicia social. ¿Okay? Por el hecho de ser pobre no tiene derecho al ICS. Por el hecho de ser pobre no quiere decir que él no esté pagando impuestos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los pobres también pagan impuestos. Y sobre todo que ese es un tema de derecho ciudadano, es el derecho a la salud. Entonces nosotros no podemos mirar para otro lado y decir, no, el pobre, el que no paga impuestos, no va a tener derecho a la salud. Él tiene el mismo derecho a la salud que cualquier otro ciudadano. ¿Cómo lo hacemos? Como dijo Gustavo, tenemos que verlo, ¿verdad? Pero regreso a que es un tema político también. Es un tema que pasa por mejorar los salarios. Si hay economía informal, pues hagamos una economía formal. Es un tema político, un tema de decisión política que el Estado garantice la salud para todos sus ciudadanos. Claro, es una discusión económica en el sentido también de que los trabajos formales que se van creando son sumamente bajos en el caso de Guatemala. O sea, estamos hablando que se crean empleos formales, tal vez 30,000 o 40,000 al año, cuando las personas que están entrando al mercado laboral superan los 200,000. Entonces, claro, pensar en la formalidad o no es una cuestión de si la persona quiere o no, sino es una cuestión de oportunidades que se tienen que generar en el país, que está asociado al crecimiento económico, que es sumamente bajo también en Guatemala, a contrario a lo que ha sucedido en Costa Rica, por ejemplo, que le ha permitido dar esa viabilidad a su sistema de seguridad social. Pero, doctora, ¿usted quería? Mire, yo tengo un enfoque un poquito más pragmático, creo yo, en el sentido de que aquí hay que ver como en largo plazo. Yo creo que en ese sentido compartimos una visión de que lo que más le conviene al país es caminar hacia un sistema más único. Yo le voy a llamar más único porque creo que va a ser muy difícil, por ejemplo, que se haga un sistema totalmente único de salud en un país como Guatemala. Pero yo creo que la visión, por lo menos de aquí a 30 años, debería ser movernos en ese sentido. Pero que este es un país que se mueve por aproximaciones sucesivas y se mueve muy lentamente. En ese marco hay que plantearse como fases o etapas. Yo no veo viable, por ejemplo, una discusión de reforma del sector salud o de reforma ministerial incluso, si primero el ministerio no sale de su crisis actual. Tiene que llegar a un nivel de estabilidad básica porque uno no puede discutir una reforma siendo ente rector de un tema cuando está de rodillas, cuando no puede ni cumplir en este momento con sus obligaciones más básicas. Entonces yo creo que una primera etapa ineludible en un proceso hacia un sistema universal o único, de salud en Guatemala es levantar primero el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Por el tema de la prioridad.
Hay restricciones constitucionales, por ejemplo, a lo que el ICS puede cubrir y no puede cubrir. Ya hemos discutido en otros programas que también hay cosas que el ICS tiene que empezar a hacer porque sí tiene mecanismos para ampliar su cobertura. Entonces tenemos que hacer una presión ciudadana y los que trabajamos en el tema de salud para exigirle al ICS que, por ejemplo, empiece a ampliar su cobertura a ciertos sectores donde sí puede haber algún tipo de contribución. Ese creo que es una ruta. Entonces yo creo que caminamos primero desde un fortalecimiento del ministerio y si a mí me preguntan, lo primero que hay que hacer es ordenar ese ministerio. ¿Cierto? El marco normativo está desfasado, todo eso hay que arreglarlo porque ¿cómo vamos a operar en una lógica de un código de salud que se hizo con la vista puesta en que solo se van a atender a los pobres? Cuando lo que nosotros necesitamos realmente es empezar a levantar un servicio de calidad, aunque en este momento solo sea para los pobres. ¿Qué significa eso? Ordenamiento institucional, ordenamiento de su sistema de recursos humanos. En este momento el Ministerio de Salud está siendo ahogado por el tema de contrataciones de personal, ¿verdad? Que viene arrastrándose particularmente del gobierno anterior y que ha desbancado completamente sus finanzas. Es un tema fuerte que involucra cosas sensibles, ¿verdad? Como la discusión o negociación con los sindicatos, la revisión de su proceso, de su desarrollo de carrera, etc. Pero también tiene que ver con plantearse una prioridad en términos de servicios que va, y yo creo que en ese sentido van por la dirección correcta, de fortalecer en primera instancia el primer nivel de atención. Porque ¿qué le va a hacer primero llegar a la gente? El primer nivel de atención es el que llega casi o debería llegar a la casa suya, ¿sí? O cerca a su casa. Y obligar al ICS, y es ahí la importancia, ¿verdad? De esa, yo pienso que en una primera etapa hablamos de un esfuerzo coordinado que obligue al ICS a hacer algo que sí hacía hace 20 años, que era incursionar en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. El ICS prácticamente abandonó eso y se concentró en la atención curativa. Entonces, si en una primera etapa ambas instituciones cumplen su función en materia de salud como debe ser, se puede hacer. El otro elemento que yo quería señalar es que sí hay que incrementar el financiamiento público al Ministerio de Salud. No hay vuelta de hoja. Hay márgenes de eficiencia fuertes que se pueden hacer dentro del Ministerio de Salud, pero ni por ensueños son suficientes para cubrir la necesidad. Tenemos el doble de población que había hace 20 años. No se puede pensar que con el mismo recurso que había hace 20 años en términos del PIB, usted va a cubrir el doble de población. Uno, tenemos una población con problemas de salud más complejos y no estamos hablando solo de la población acomodada. Estamos hablando de pobres que tienen problemas de hipertensión, que tienen problemas de diabetes, que tienen otro tipo de defectos. Entonces, fortalecer el primer nivel de atención es una medida fundamental de equidad, de justicia social y obligar al ICS a incursionar en la promoción de la salud y la prevención de la salud con sus afiliados y ampliar a la vez la cobertura. Creo yo que son dos primeros pasos que nos van a llevar a la posibilidad del diálogo y a la posibilidad de caminar hacia una unificación del sistema. Y en ese contexto es también necesario discutir la propuesta que hacía la ministra de Salud respecto a tener cierta pertinencia cultural, que vamos a ver cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a esta propuesta. Pero continuamos en Dimensión para nuestro último segmento. Entramos al último segmento del programa Dimensión, en esta noche discutiendo el tema de la salud en Guatemala. La propuesta que hacía la ministra de Salud de cierta pertinencia cultural al momento de la prestación de servicios de salud, ¿qué tanto ayudaría? ¿Qué tan necesaria, urgente es en el contexto de la crisis que está viviendo el sistema de salud? Mire, doctor. Yo estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser con pertinencia cultural, por supuesto, no hay ni la menor duda, ¿verdad? Y hay que incorporar los conocimientos y las creencias de las comunidades, eso indudablemente que hay que hacerlo, incorporarlo a la atención de la salud. Nos beneficiaríamos mucho, la población se beneficiaría con eso. Ahora, mire, yo miro realmente
difícil, y aquí creo que discrepo un poquito con Karen. Cualquier transformación de fondo del Ministerio de Salud Pública requiere un apoyo político. Sí. Eso no se puede hacer una decisión técnica, un apoyo político. Hay que incrementar el financiamiento, ¿verdad? Ahora, yo también no veo cómo yo voy a llevar salud a un rancho mal construido, maltrecho, donde se cuela el agua, donde viven 5 personas, 10 personas bajo el mismo techo y que no comen. No, va a llevar servicios. No, pero perdóname, Karen, no, ¿verdad? Pero esa es la realidad de Guatemala. O sea, nosotros no podemos ignorar la pobreza que afecta a la mayor parte de la población de este país. ¿Cómo le va a dar usted salud a esta gente si ni siquiera comieron? ¿Verdad? No tienen trabajo. O sea, ¿de qué estamos hablando nosotros? La salud, mire, algunos pensadores dicen, y yo utilizo mucho esa expresión, la salud no es más que la expresión biológica del desarrollo social y económico de una población. Pero cuando usted habla de la salud de toda la población, no la nuestra, sino la salud de toda Guatemala. Usted mira la tasa de mortalidad materna. Tenemos una tasa de mortalidad materna de las más grandes de Latinoamérica, y el descenso en la tasa de mortalidad es menor, por ejemplo, que el descenso que tienen en Bolivia. En Bolivia están haciendo mayores avances en tasa de mortalidad que nosotros. La tasa de mortalidad promedio es como 140, pero Izabal tiene 300, Quichehue y Huehuetenango tienen 200 y pico. O sea, es evidente la inequidad que hay en el país. Pero no podemos, señores, seguir siendo ciegos de que vamos a resolver esto ignorando el tema de la pobreza, ignorando el tema de la falta de comunicación, ignorando el tema de la falta de educación. El desarrollo humano requiere de todo esto. Es una discusión, como usted dice, más profunda, pero sin duda alguna parte del problema es de que las personas están excluidas del mercado laboral. Es que las personas viven en un rancho y viven de la forma en que usted dice, porque no tienen un acceso a un trabajo que les pueda hacer Totalmente digno. de acuerdo. Y entonces la discusión no solamente, obviamente, la salud es una parte, pero es todo el sistema que tiene que ver, digamos, incluso cómo hacemos para que el país crezca más económicamente, introduzca a todas las personas, y sobre todo centros urbanos, porque es necesario también discutir que un país en donde hay tanta ruralidad es demasiado difícil también llevar servicios de salud y todos los servicios de educación en lo que significa a poblaciones tan dispersas. Sí, yo sé, pero cuidado con eso también, porque cada vez estamos siendo más urbanos. Hay que prepararse para eso 50% también. 50% somos el país de América Latina con menos urbanización, pero estamos incrementando. Sí, somos el menos urbano. En Chile y en Argentina llegan al 95%. Yo comprendo, pero lo estamos aumentando. Ahora, el tema aquí, usted lo está diciendo muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que crear empleos. Hay que darle empleo a la gente. Hay que ver por qué hay tanto desocupado. Hay que irse realmente. ¿Cuáles son las razones de la pobreza? Así es. La salud no se va a mejorar si no pasa por un análisis económico. Como usted bien está diciendo, hay que aumentar los empleos. Y cuando aumentamos los empleos, ya son otras palabras. Ya la gente va a poder vivir adecuadamente, comer bien, tener una casa más o menos adecuada. Le digo más o menos porque yo sé que eso demora, pues si hay condiciones mínimas de vida que el Estado guatemalteco tiene que atender. Sin duda alguna, pero lo que decía la doctora Slowin también es cierto, o sea, hay una urgencia, o sea, ahorita es necesario atender una crisis y cómo lo resolvemos. Cuidado, son las dos cosas, una no excluye a la otra. Exacto, es que el tema es que la salud es un resultado de una determinada situación y condición de vida de una sociedad. En eso no hay ninguna discrepancia y yo no quise decir tampoco que no se atienda ni la pobreza ni todo lo que usted ha señalado. Lo que yo lo estaba viendo es que hay que situar para resolver el problema, digamos, un ministro o una ministra tiene un mandato acotado, tiene un mandato en este caso circunscrito a una función de rectoría y en su función de ente rector el Ministerio de Salud sí está obligado a discutir la economía, la educación y nunca lo ha hecho. La pobreza, la desigualdad. Totalmente y nunca lo ha hecho. No hemos visto jamás un ministro ni salubrista ni no salubrista que haya asumido su responsabilidad de conducción sectorial, que no es ir a decirle necesariamente al ICS lo que tiene que hacer, nada más. Es entender la determinación de la salud para orientar las políticas de salud. La responsabilidad no es sectorial, es intersectorial. Para la salud es intersectorial. Ahora, un ministro de salud tiene un mandato sobre el sistema de servicios de salud
que sí debe cumplir también. Eso no Entonces, tengo duda, yo creo que tenemos, exacto, estamos hablando de lo mismo, pero, digamos, transformar o Son distintos funcionar. plazos al final. Son Uno no plazos excluye al y otro. niveles, exacto. Ok. El nivel del sistema de servicios es donde fundamentalmente se ha centrado la discusión. El nivel de la determinación Solo de la déjame- salud Quedan de salud. 5 minutos Déjeme y no le terminar. hemos dado la palabra al doctor. No Doctor, le por vamos a favor. hablar, perdón. No, yo estoy de acuerdo con los colegas. De acuerdo con los colegas. Digamos, vista la salud desde una perspectiva sistémica, para provocar cambios y mejoras en la salud se necesita una serie de cosas que trascienden la provisión de servicios. Sin embargo, por razones de prioridad y de ética, y asumiendo la salud como un derecho, en este momento ya hay gente enferma, ya hay gente en riesgo, entonces no podemos esperar resolver la pobreza y todos los asuntos estructurales sin hacer nada. Entonces tenemos que hacer quizás lo más efectivo. Usted preguntaba la urgencia de este asunto intercultural. Pues yo le cuento, Karin nos describió que del 97 para el año pasado hubo un modelo de atención en el primer nivel llamado Programa de Extensión de Cobertura, donde se atendía por ONGs una vez por semana y un paquete básico. Paralelamente, en otras comunidades se desarrolló otra iniciativa que se llamaba Modelo Incluyente de Salud, que al principio fue un piloto y después pasó a manos del ministerio en algunas municipalidades, distritos de salud, perdón. Este modelo tiene 4 perspectivas, una de ellas es la interculturalidad, pero tiene otra perspectiva de género, otra de medio ambiente y otra de derecho a la salud. Estas perspectivas se han traducido en acciones operativas de la provisión de servicios. Un ejemplo, el ministerio actualmente tiene 21 programas verticales, uno por enfermedad, por grupo de edad, digamos, para VIH, salud reproductiva, otro para vacunas, 21 programas. Y todos tienen sus propios instrumentos, su propia, digamos, manera de hacer las cosas y todos caen en el puesto de salud. Imagínense. Este modelo alternativo desarrolló 3 programas, uno familiar, uno individual y uno comunitario, donde fusiona y hace cosas en las comunidades. Guatemala tiene la política de salud de focalizar en madres y niños menores de 5 años. Y tenemos más de 20 años de hacer solo eso. Eso ignora hombres, mujeres con problemas no reproductivos, niños mayores de 5 años, adolescentes. Entonces, esas exclusiones, con este modelo que presentó la ministra en esa ocasión en la CESAN, se tratan de salvar estas dificultades. Y entonces es un modelo que donde opera ha logrado bajar a 0 la muerte materna, reducir la desnutrición infantil 3% en 2 años, según el Banco Mundial. Y ya tiene otra serie de evidencias que funcionan. Y una de esas cosas es la perspectiva intercultural, que la manejan como coordinación en paralelo. Es decir, como decía Miguel, no ignoran los saberes de las comunidades, pero tampoco los asimilan. Es decir, usted tiene que convertirse a mi modo de ver el mundo y yo al suyo. Ellos, según entendí, era una coordinación en paralelo donde terminan refiriéndose mutuamente las cosas que encuentran, ¿verdad? Sin entrar en particularidades de qué enfermedades. Entonces me parece que no es que sea urgente, sino que ya se está haciendo desde hace 10 años y funciona. Y lo que toca ahora es profundizarlo. Yo les quiero... hay un estudio que se llama Planes de Beneficios en Salud de América Latina y tiene una frase que se las quisiera leer y quisiera que termináramos en los 2 minutos que nos quedan con alguna opinión al respecto. Pero dice, ningún país del mundo tiene los recursos suficientes para proveer a todos sus ciudadanos la totalidad de los servicios con los máximos estándares de calidad posibles. Cualquiera que crea lo contrario vive en un mundo de fantasía. Podríamos vivir en un mundo de fantasía, pero eso es lo que nosotros quisiéramos tener. Hay países, y muchos países, donde cualquier ciudadano, el más periférico, sí puede subir la escala y el corredor de referencia para llegar a los niveles centrales. No sé quién es el autor de eso, tampoco es totalmente... Es publicado por el BID en el año 2014, o sea... El BID, pues, mire, el BID le hizo un gran daño a Guatemala cuando vino aquí a principios de los 90 a imponer las reformas del sector de salud. Así que el BID no crea que sabe mucho de salud, aquí hizo daño el BID, ¿ok? Yo solo quería referirme al tema de los servicios actuales. Guatemala es una población sumamente enferma, que sí necesita muy buenos servicios de salud, no tengo la menor duda. Y creo que la actual ministra tiene esa intención, ¿verdad? Pero mire, la situación... Nos quedan 30 segundos, doctor. Si usted tiene cáncer en Guatemala y usted es pobre, usted se muere. Y eso es lo que hay que cambiar. Usted se sin muere. duda alguna. Y eso hay que cambiarlo y hay que atenderlo
con urgencia. Yo estoy de acuerdo con Karen. Hay cosas urgentes, prioritarias, que es mejorar la atención a toda esta población enferma que tenemos. Y eso sí hay que hacerlo entrando por el Ministerio de Salud Pública, que es el único, y el ICS, que son los que atienden a clase media y a las clases menos favorecidas. Bueno, eso hay que hacer. Sin duda alguna, hacía falta más tiempo para continuar, pero el tiempo es implacable. Muchísimas gracias, de verdad, por esta discusión. Gracias a ustedes por su atención y los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué cambios necesita nuestro sistema de salud para mejorar su cobertura? En Facebook, Luis Miguel Reyes comentó: es necesario considerar un modelo que permita coordinar los esfuerzos del ICS y del Ministerio de Salud para lograr mayor cobertura de los servicios de salud públicos. Decidamos GT agregó por Twitter: renegociar el pacto colectivo para poder priorizar el gasto, reformar los primeros niveles y aumentar la competencia en compras de medicinas.